Da la impresión de que Clive se tropieza constantemente con nada. Con piedras invisibles. Es verdad, seguimos sin saber nada de Leviatán. Martha's got a cashier out of gates and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. Vale. And don't forget Dalamil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains, it fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get... ¿Qué pasó con la niña de las medicinas? I doubt they get here. Es Bahamut. Es Bahamut, perdón, es Leviatán. There's only two people who care. No tengo ni idea. Jill and I. Let them know we're on our way. Acomódate. No hay secundarias. Clive. Clive. Here you go. Estas son las tres principales que tenemos que ir haciendo ahora. Vale. Primero las cazas. ¿Qué os parece? A ver. Blocu de notas. Cuentan las leyendas de Sanbreque que un temible dragón redujo a cenizas la práctica totalidad del imperio con sus abrasadoras llamas antes de ser sellado por una magia arcana de la que nada se conoce. Aunque este relato es considerado un mito, pues en ciertas versiones es la mismísima diosa Gregora quien logra aplacar la furia de la criatura, los ensordecedores rugidos que han empezado a oírse en algunos caminos forestales del imperio hacen temer lo peor. En algunos caminos forestales del imperio. De Sanbreque. De Merequetengue. Hermanos Máguez. Se ha avistado un pequeño bote ocupado por 3 sangre férrea cuando tocaba tierra en las costas cerca de Puerto Isolda. Se cree que buscan venganza contra Cid el Infame por haber destruido su preciado cristal madre. Se recomienda no viajar por aquellos dominios hasta que alguien dé buena cuenta de ellos. Playa del Silencio Rosaria. Intento escribir y leer al mismo tiempo y no se me da bien. Sobre todo si son cosas diferentes. Vale, 10 de tréboles en Bamare Dalmequia. Los mercaderes que transitan por los campos de Córaba afirman haber visto a un salteador de caminos de unos 10 palmos de alto que asalta a los viajeros desprevenidos con su gran hacha. Se sabe que vive en una de las tantas aldeas abandonadas de la región, pero nadie se ha atrevido a investigar en mayor profundidad. Cuentan que sus ataques son cada vez más frecuentes. Alguien debe ajusticiarlo cuanto antes. Vale. Me sigo preguntando, ¿no estás intrigado por los...? Ah, claro, sí, es verdad. No, me había olvidado. Que soy gilipollas. Me centro en las cazas. A ver... Alas fulgentes. Invoca las alas de Bahamut y empieza a conjurar megafulgor que puede lanzar cuando la barra se llena. Se incrementa el nivel máximo de megafulgor a 4. Ah, es 3 el nivel normal. Eso al dominarlo. No se puede mejorar, simplemente la dominas. Claro, es que estas no puedes ponérselos a otros icons. Esquiva dragontina, ejecuta una esquiva dragontina. Vale, se puede... Desde el principio puedo esquivar. No tengo que mejorarlo para poder esquivar. Aliento fulgurante. ¿Buen daño? Se incrementa el alcance. Onda letal. Daño de impulso. De ímpetu, perdón. Hostia, este mola. Incrementa el número de esferas. Al volver a pulsar el botón, las esferas explotan. El daño infligido con la explosión es proporcional a la cantidad de veces que las esferas han golpeado al enemigo. Cuando las esferas adquieren un color anaranjado, causan más daño al explotar. Mola. Dracosatélites. ¡Hola! Es el... Son los drones de Nier. Atacan contigo también cuando esquivas. Cuando le das al triángulo, ¿no? Parece. Más que nada. Para enemigos aéreos, suena bien. No me flipan las habilidades por ahora, igualmente. El ulti... Hostia, mira el daño que hace, tío. Creo que hemos encontrado la habilidad que más daño hace a un solo objetivo. Más que el ulti de Lamu. Yep. God damn.
Lanza un potente haz lumínico que arrasa con todo a su paso. Al mejorar la habilidad se incrementa el número de golpes que el haz asesta al enemigo. También os digo una cosa, este no sé si parará el tiempo como los rayos o seguirá transcurriendo, porque los rayos lo bueno es que apenas gastan tiempo de la barra de vulnerabilidad. Sí, estoy pensando en quitarme a Lamu y ponerme a Bahamut. Para esa la habilidad esta en Garuda. Pero quiero probar el alas fulgentes también. Un segundo. Que acabemos las cazas con las habilidades que me conozco y estoy cómodo. Y probamos. ¿Cuántos icons te faltan? ¿Dos? ¿Dos? Ah, claro, Shiva. No me había acordado de Shiva. ¿Shiva y Odín o Odín y Shiva? Pendientes de arquero. Leviatán no parece haber hueco para él en las habilidades. No tengo ni idea de Leviatán. Sale en el arte, pero ya está. No se supone que tendría que estar escuchando... Uy, ahí viene. Se supone que tenía que estar escuchando rugidos, ¿no? De dragón o algo así. Madre mía. ¡Es Baroj! ¡Hostias! 30.000 guiles de recompensa. Uy. Nivel 50. Me saca 12 niveles. Hola. Ah, que vienen a por mí. Me la llevé. Una hostia. Menos mal que pega lento, a veces. Venga, bájale esa barra. Hostia. Hostia. ¿Ese grito lo pega Jill? Es un poco raro. Debería haber guardado antes, tío. Me lo ha explicado, sí, sí, sí. Vale, voy a guardar, porque si no, tremendo pateo. Está guapo el dragón, sí. Parece que me ha one-shoteado ahí, pero estaba muy tocado, ¿eh? Me ha pegado varios golpes seguidos. El área del suelo no la ha esquivado a tiempo. Es Safijiva, totalmente. Lo he pensado al verlo aterrizar. Se parece muchísimo. 90% Safijiva. Le han pedido permiso a Capcom. Thanks, vale. Gal. Guardar. Me saca 12 niveles. Podría avanzar en el juego y hacer las otras cazas antes, pero no.
Vamos por él. Madre de Dios. Vale, no voy a fijarle porque si no... Hostias, vaya leche, tío. No veo nada. Hijo puta. No veo nada. Baja, cabrón. Qué rabia. Uf. Joder. No lo he visto. No veo nada, tío. Abrir el menú principal. ¿Debería fijarlo o no? Es un poco raro. Lo que quiero es cargar la partida. ¿No está? ¿Desde la pantalla de título tengo que hacerlo? Sí, vale, es rápido. De hecho, tenía otro guardado que ponía nubes negras. Igual se guarda automáticamente. Sí, va a ser duro. Este combate tiene pinta de que va a ser duro. Mierda, ¿me la como? Tengo que cancelarlo. ¿Vale? Así lo meto en vulnerabilidad una vez y veo el daño que puedo hacerle. 15 tiros en la cara. No sé si es worth, ¿eh?
Lanza dragontina, ¿qué es eso, tío? Hostia, loco. Madre mía. No. Van a hacer falta 3 vulnerabilidades para este hijo puta. Joder, me olvido de eso, tío. Otra vez me he olvidado. Estaba mirándole a él. Uf, va a ser duro, ¿eh? Va a ser durísimo este tío. Está guapo el combate igualmente. Es el segundo rango ese. Imagino que no es el último. Además. Castígale la pierna. Ahí al cuello. No podía hacerle el golpe. Joder, tío. Venga, nos curamos un poquito. No veo nada. Ok. Vamos. A ver si consigo llevarlo a 2 vulnerabilidades esta vez. Vale, ¿qué coño era esto? Uf. No llego, tío.
Con calma. Oh. ¡No, hombre! Ah, estaba esquivando. Está OP el dragón. Venga, progreso. Cada vez lo bajo más de vida. Esta vez le saco 2 vulnerabilidades. No sé si va a ser suficiente para matarlo igualmente. Creo que vamos a tener que llegar a la tercera. ¿Cómo? No ha entrado. Hostia, tío, no lo he visto. ¿Cómo? Es que no sé qué está pasando en pantalla ahora mismo, tío. No tiene ningún sentido. Debería empezar con el rayo de Ramu, tío. Y me la llevo. Otra vez esto. Full. Ok, esquivado, no sé cómo, porque no veo una puta mierda. ¿Sabes qué? Da igual.
No sé qué ha pasado ahí, estoy sin potis. Tronco. ¿Por qué ha estado 3 años con la barra de ímpetu al mínimo? No lo entiendo. No quería entrar en... Parece que si está en mitad de algún tipo de animación o de ataques, el juego se la suda y no lo mete en vulnerabilidad. Hola, Ipa. Porque mientras hace ataques cuando me estocho no se rompe hasta acabar, Laza. ¿Qué? Hostia, la cámara me está haciendo mierda, en este combate. Una putada. No veo nada. ¿Desde el otro lado? Vale. Venga. Está muy bien este inicio de combate. Oh. Ay, me lo rompe. Vale. Ahora ven tú. Vaya. No lo he visto venir. Pero bueno, nos podemos curar un poco. Hostia, 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 que me como varias. Venga.
¿Cómo? Uf, que pensaba que me daba. ¿No haces otra? Tengo todavía 4 ultrapaciones. No sé si ha sido buena idea gastar los rayos del juicio ahí. Me dio. Hostia, ¿qué dices? No veo nada. ¿Se ha quedado bugueado? Hombre, no me hagas esto. Otra vez esta mierda. No veo nada. No veo nada, tío. Dios mío, hijo de puta. Vale. Uf. ¿Cuántos niveles? ¿Solo uno? Madre mía. Oricalco. Siento que deberían haberme dado más. Me sacaba 12 niveles el puto dragón. A la primera, que han sido 4 o 5 intentos. Ay. Ahora que me lo he cargado puedo decirlo. Vaya puta mierda de combate por la cámara, tío. El bicho mola. Sus ataques también. Está todo más o menos bien telegrafiado y puedes identificarlos. Hay claridad visual. Pero
la cámara es un desastre. Yes. Y un par de las veces que me ha matado ha sido por eso. Pero fueron 3 niveles. No, solo un nivel. Me ha subido solo un nivel. Sí, la experiencia es fija, no porcentual, así que no pasa nada. No pasa nada si lo hago ahora o dentro de 5 niveles. Vale. Siguiente. Bamare, Dalmequia. Ancales, mandíbula, la hoz, campos de Coragua. Bamare. Encontré. ¿No hay ningún obelisco aquí? ¿Qué cojones? Como combate difícil y bien hecho, el mejor es otro. Atlas me ha gustado mucho más, Se me hizo más fácil porque la conocía ya, pero me gustó bastante más que este. Este está guapo, si no fuera por eso. Por la cámara. Un plus de experiencia por la diferencia de nivel estaría bien. Sí, Atlas me dio 2 o 3 niveles. Por eso me ha sorprendido tanto que este me diera solo un nivel de experiencia. Porque Atlas, ¿qué me sacaba? ¿6 niveles? No me acuerdo cuánto me sacaba, coño. Me voy a pegar contigo. Joder. A ver. Dejar de molestar. Arriba. Taca, 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 taca. Sí, dislexia, la tengo. Se llama LazaPLAYS. Busca al usuario Lazar88 en Spotify. Ah, mierda, pensaba que estaba con Titán. Qué abuso. Porque tú lo digas. Vale. A veces me da la impresión de que no está bien medida la vida, tío, de los enemigos. Ha estado media barra de vulnerabilidad con la vida al mínimo, sin un píxel. Y diréis, a lo mejor tiene que acabar la vulnerabilidad para morirse. No, se ha muerto antes de acabar la vulnerabilidad. Cómo le acaricia el estómago al gatete. Gracias, Dislexia, por los 15 meses, por cierto. Bienvenido de vuelta. Aún tienes la playlist en Spotify. Se llama LazaPLAYS, todo junto. Lo he matado, Senmen, acabo de matarlo. Me ha costado bastante. Me sacaba 12 niveles, el hijo puta. Puede ser, ese es el que hay que cargarse, quizás. No. Pero vale. Se ha visto a cámara lenta, qué guapo. Madre mía, que lo mato de una vulnerabilidad. Me parto.
Qué turbo follada. Se lo echa allí en realidad. A ver. ¿Era aquí? Sí. Vamare. Estos son los 3 bandidos. Entonces es la cacería clase B. No es la clase A. La musiquita. Solo veo uno. Ah, pues entonces no. Es el de clase A. 10 de tréboles. Clase B. No he dicho nada. Son los de clase A, los 3, que van juntos. Qué lío. Ok. A veces me confundo, tío. No tengo a Titán. Es una putada que pegue 2, tío. Este sin potis, por cierto. Se me ha olvidado ir a comprar. Me rompió la postura. Iría mejor esquivándole, creo yo. Hago más daño con esto, creo. Coño. Joder, no me da tiempo. Vale. Sí, este es el que está solo. Lo tenemos ya. Vamos a por el de rango A. Pero primero debería comprar potis. Yep. Hijirokane. A deserter turned outlaw. We were more similar than he knew. ¿Ha dicho algún one-liner con... No me he fijado. Con... ¿El dragón, chat? Playa del Silencio, Rosaria. ¿No es esto? Playa del Silencio. Vale. Momento. Necesito un mercader. O le echo huevos. Le voy a echar huevos. Le sacaba 4 niveles yo a este. A ver a los rango A. Aunque son 3, no uno solo, así que igual no tienen mucho nivel. Aquí es. You deserve a rest. Voy a guardar a pesar de que no tengo pociones.
Seguramente me vendría mejor cargar la partida desde el obelisco que recupero las potis. Porque el juego es así de majo. Joder. Vaya putos bestias. Hermanos Maguez. Clase A. Funcionan un poco como el otro, parece. Embisten a la vez. Hostia, no lo he visto. Han entrado los tres en vulnerabilidad al mismo tiempo. Vaya, no lo he visto. Cero pociones, tío. Uno menos. Al otro hombre. Vale. Estamos locos. Uf, menos mal. Oh. No les da la gana entrar en vulnerabilidad a veces, tío. Es acojonante. Casi, tío. Pues me ha parecido más fácil este que el de rango A. No, el de rango B. El que iba solo antes. ¡Nivel 40! Sí, señor. No more vengeance. No more war. ¿Tendrá nivel máximo este juego? ¿Podrás llegar a nivel 99 o 100? Lo estoy viendo que va a requerir un nivel de farmeo insano, ¿eh? ¿Ves? No llegamos a las 2. Vamos a hacer un pasito más de la principal. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Venga, va. Que no se diga. Espero que no sea muy pesado. ¿Viste que se llamaban Thinwit, Mindwit y Sandwit? No, no lo vi. Como Cindy, Mindy y Sandy. Qué bueno. Son las hermanas Magus del 16. No me he dado cuenta. Me huele que el máximo es 50. Parece que es nivel 50 al máximo, sí. A mí también me da esa impresión. Ahora voy a comprar potis cuando pase cerca del mercader. Lo malo es que cuando hagamos estas misiones me van a desbloquear un puñado de secundarias. Ahora que lo pienso. Jill, Clive has told me much about you.
All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days Ah, el ago. modo Final Fantasy de New Game Plus sí que te deja llegar a nivel 100. Mola. The desert's a big place. Your Guay, guess guay. is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just Hay un say tío muerto ahí we've en medio. yet to reach a consensus about how to solve Dalamil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Unos ataques fuertes y largos no nos puede romper la postura Laza. Por ejemplo, si uno del hacha está girando sobre sí mismo hasta que no le parries o acabe el ataque, no puede romper la postura Laza. Le he hecho parries y... A ver, los parries de titán, no sé si son diferentes a los parries de los ataques normales, pero... aunque le haga parry con titán, no paro el ataque. Tengo que hacerle varios parries seguidos. Vale, parry normal, perfecto, entiendo. Creo que cuando les bajas la barra de ímpetu, igualmente deberían interrumpirse la animación que estén haciendo en ese momento. Poor bastard. Couldn't run because of the weight of his load. Still. El de titán no anula el ataque, ya veo. Pero está guapo. Y luego puedes pegar 3 putiasos. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. Blood for We hire blood. mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Acabo de ver el meme que ha hecho de Gucci en Discord. Luego lo enseño. Victor. Víctor. What's he doing here? Sid, Apenas me acuerdo de este tío. Recuerdo que había un señor llamado Víctor. what Ya está. brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, Vale, Mari. I También lo he visto, suppose pero his no lo he patience must abierto. be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Qué calor. Oh. Lubor. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like,
It's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. What he means to say is yes. Gracias, Jill. Gracias por ser mi intérprete. Chao, Neko. Que descanses. Ayuda a convencer a Conrad y a Natalie. Natalie espero que esté cerca del mercader para comprarle potis. Ah, here she is. Oh. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. Tócate los huevos. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 200 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Ojo. Well, Conrad, are you saying that Dalamul's finest cannot defend this town Qué capacidad. better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those Qué bastards convincente. who they're dealing with. Jill. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you Lo ha hecho do muy the bien, talking Jill. and not Sid. Ahí está, lo has hecho muy Well bien. played, my lady. Clive, lo que dijo su tío. Clive no sabe mentir. Pero como todo el mundo sabe, todas las mujeres saben mentir. Así que era un trabajo para Jill. If I had my pickaxe, I would. Está aquí el mercader, ¿no? Sí. Oye, un momento. It is known. Anything I can interest you in? Yo no he dicho una mentira en mi vida. Vale. An excellent choice. Go with Gilbert. Go fuck yourself. Tengo clips. I mean, it may still be Me possible. imagino a Clive poniendo la cara de Luffy cuando miente. Otro que no sabe mentir. Yes, but Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of a ver cómo lo Randalar's hace. prestigious League of Merchants. Lord Underhill. Ponle un poco más de energía, joder. Underhill.
I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. No va a colar. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably Ha tenido are. gracia esto. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. All right, all right. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. Desde luego. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Ok. De vuelta a la herrería. Our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All Ahora sí. of them. A pegarse. Not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. Me lo imaginaba. I'm told the bandits march in two groups. Mucho texto one para from the pedirme que south vaya a and one from matarlos. the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's... Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Vamos allá. Tan cerquita. I'll take that one. It's all yours. A la mierda. Es que es solo a uno. They need to overwhelm us.
transformado, Torgal. Me acabo de dar cuenta. Vale, te he quemado las pelotillas. Ay, no me he dado cuenta de esa frase. Viene una mujercita a recibirnos. Y Jill ha dicho, ese es mío. ¿En serio? Sacad clip, no lo he visto. I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Han peleado. Joder, cómo tardan en empezar a hablar. Conrad y Natalie. ¿Podéis por favor decir algo? Está siendo muy incómodo. An apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalimil. We all saved Dalimil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. No me digas. I'll take that as a compliment. Misión cumplida. Vale, faltan dos de estas. Nos hemos quitado la del desierto primero porque he pensado que igual era la más pesada. Y bueno, porque estábamos ya por aquí haciendo una caza. Rosaria, a la fonda de Marta. Y por último, nos vamos de putas. ¡Vamos! Madre mía. Se ha hecho todo un desastre, ¿eh? ¿A qué se ha liado, tío? Martha. Y encima vienen los vikingos. And you, Clive. Jill? Los vikingos con Mommy Isius. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? What do you think, Clive? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. La misión sí, joder, a pegarse. Do you think there are as many as Martha says? Vengan todos los que quieran. Podemos ir por aquí, por el puente. Me estoy dando cuenta de que hay como mini particulillas de éter por el aire. Ahora no se ven. Ah, sí, sí. De vez en cuando se ven. Clive, wounded. Ojo. No, qué pena. Los perretes acásicos. Bueno, habrá que matarlos. ¡Au! Me lo llevo.
Atropellaos. Pobres perretes, voy a atropellarlos. Se me habían olvidado por completo las skills de Bahamut. De nuevo. Quería mirarlas después de las cacerías, he vuelto a olvidarme. Ahora me las pongo. Los buenos luego de matar al rango ese. Sí, sí. Lo he olvidado. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my Este lord. viste como... There Exacto. wasn't time for introductions. Los guardianes de la llama. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men. Viste igual que Wade. But how did you come to be here? Where Voy, is your Drac. commander? So Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Aún no he visto en este juego. Me dijeron que se inspira un poco en el manga de Berserk. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Sí, muere gente. Hay sangre. Y se cortan brazos y... No sé. Y hay espadas también. And to think you took them for thieves. Es igual que Berserk, A fine reward pensándolo for holding bien. off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Está más inspirado en Juego de Tronos, otros Finals, Devil May Cry. Había más referencias igualmente, ¿eh? Que las hemos estado comentando, pero se me han olvidado. Como Bahamut antes, que también se me ha olvidado. Vamos a ponérnoslo entero. ¿Vale? Este me mola. Dominar lo que hace. Cambiarlo a cualquier icon. Y este también. Joder, debería mejorar esta. ¿Cómo que no lo había mejorado aún, tío? Soy mongolo. Wow. Me acabo de dar cuenta. Cambiamos a Garuda por Bahamuto. Y le ponemos... Dracosatélites. Vale, ¿por qué no? Vamos a probar. Es que este es un parry gratis también. My brothers. Probemos a Bahamuto. Murió la vieja de remil putas. Qué gusto ha dado, ¿eh? La verdad. Encima se ha suicidado. Habría preferido que la matase el karma. ¿Sabéis? Que se cayera de un edificio o algo así. O le cayese un megafulgor encima. Así casual. O que se tropezase... Que se tropezase e intentase hacerse una felación a una lanza de dragón. También habría molado. So Wade. Lord Rosfield, if you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Behind you. Otra vez. No
te ibas a cambiar el golpe por el ataque al suelo de titán. No, he dicho que tenía más área que el gancho. Pero el gancho mete más. Así que me lo voy a dejar. A pesar de que dije en el stream de ayer, creo, que no iba a hacerlo. Hostia, ¿cómo va esto? Se me olvidaba que tenía este puesto. Hostia, vaya putísimo coñazo, ¿no? Mother of God. ¿A quién se le ha ocurrido esto? Pues nada. ¿Cómo? ¿Por qué se ha quitado? ¿Me ha empujado? Gracias. ¿Cuánto mete? Se fue. No me convence, ¿eh? Lo del mega fulgor. Y los orbes estos tampoco, porque tengo que estar pegando todo el rato. Tengo que estar todo el rato pegando disparitos. El megafulgor está pocho, pero la ulti está buena. Sí. Así que creo que se lo voy a poner a Garuda en lugar del ulti de Ramu y ya está. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again you've pulled me. Se puede hacer una build estilo mago cojonuda con Ramu, Shiva y Bahamut. Oh. Hola. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy. Pero no es mi rollo. Prefiero meterme a pelear. Martha. Prefiero jugar con Nero y Dante, no con Vi, básicamente. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for East Pool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men Y no creo que sea tan buena la build de mago. Odín tengo ganas de ver lo que tiene, sí. Voy a darle un ratillo más. Imagino que si estás contra un enemigo que ataque un poquito más a menudo y vas metiendo esquivas perfectas, cargas el megafulgor más rápido, ¿no? El megafulgor. Las alas fulgentes. Mad dogs. Vamos a ver los orbes que giran. ¿Lo preferís? ¿Cuáles son? Estos no me han gustado. El aliento me parece una mierda también. Este suena bien, la verdad. ¿Explotan solas o tengo que volver a darle yo? Es la duda que tengo.
Los serpes son los que llevo yo con mi build, es lo único que llevo de Bahamut. Ok. El aliento puede que haga bastante daño, sí, pero... ¿Daño al ímpetu o...? Daño normal. Dura mucho, de todas formas. Me gustan los ataques que hacen mucho daño inmediatamente. O con una carga rápida, como el gancho de titán. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Buena. Ok. Tío. Madre mía, no sé, aún me matarán. Me han matado los putos goblins de mierda. Oh. Quieto generas más. ¿En serio? Hostia, tengo que volver a pillar. Del parry al amo, pero del evade... A ver, que eran 300 murgaños pegándome al mismo tiempo. Tenía que poner los ojos en un montón de criaturas y encima fuera de cámara tenía a otro bicho disparándome. O a varios. Qué desastre. Digo, a lo mejor si spameo la esquiva. Pero vamos, me está decepcionando bastante Bahamut. No os voy a engañar. Tengo ganas de ver a Odín. A ver si es un poquito mejor. They're headed for the rest. We have to slow them down. ¿Y si Martha hago and the así? others won't be ready. It's over. Lo voy a tirar ya porque se van a morir antes. El logro. Luz, fuego, destrucción. Socobos. Ay, Dios mío. Pobrecillo. Los orbes molan. Los orbes están guapos. ¿Qué coño era ese logro? Paso que voy ardiendo. Aquí. Por haber acertado un total de 100 golpes con megafulgor de nivel 2 o más en combates fuera del modo entrenamiento. Uy. Me falta el de... Dios, me faltan varios. Por haber derrotado a 5 enemigos en el aire tras haberlos atraído con garra cicatriz en combates fuera del modo entrenamiento. Tengo un 40%. Atraerlos en el aire. Entiendo. Por haber acertado a un enemigo en el aire con garras fulmíneas, ciclón lacerante y zarpazo evasor antes de que caiga al suelo en combate. Garras fulmíneas, ciclón lacerante y zarpazo evasor. Pero son 3 habilidades esto de Garuda. Tengo que ponerle a otro icon una de las habilidades. Amigo. Por haber hecho que un enemigo ataque el orbe eléctrico de electrosfera 3 veces antes de que desaparezca en combates fuera del modo entrenamiento. Electrosfera. Vale. Apologies, my lord. Did I miss anything? Nah. Only the first round, so wait. Shall we? Sí, lo de las alas está guay, pero... no sé. Me parece demasiado lento.
Se han chocado. No me lo puedo creer. Oh, genial. Venga, 4. No llego. Madre mía. Amele. ¿Va muy lento la barra de vulnerabilidad o no sube? Tampoco. Es como la de Ramu, entonces. Sí que vale la pena este límite. La verdad. Estaría mejor las alas si pudieras atacar mientras las cargas. Pues sí. Totalmente. Es que si no me parece una cortada de rollo en combate. La verdad. O a lo mejor contra enemigos como el dragón de antes, que tiene fases en las que no puedes pegarle. ¿Sabes? Porque está... Bueno, sí que puedes pegarle, pero tienes que estar todo el rato saltando con el fénix hacia él y demás. Puedes dedicarte a esquivar lo que te tira mientras las cargas. Y luego ya te acercas a él. Está muy bien el Kame, sí. Imagino que meterá más que Ramu. Y pega más enemigos. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. Thank you. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of... Molaría un ulti que metiese daño de ruptura. Rápido. El ciclón de Garuda mete mucho de ruptura, pero es muy lento. Y si el enemigo se mueve muy rápido, no puede perseguirlo al mismo ritmo. La de Shiva mete 5 estrellas de ruptura. Ah, polvo de diamantes, qué guay. Vale. Gracias, Luis, por los 12 meses. ¿Qué tal estás, tío? ¿Leíste el mensaje que te puse? Que no me di cuenta de la donación del otro día, tío. Bufanda de los guardianes de la llama, objeto único. Mientras las llamas del Fénix ardan en vuestro interior, el ducado no morirá. Wade. Símbolo de confianza, lealtad y amistad inquebrantables. Podemos verlo en el camarote. Chachi. My lord, there's someone I'd like you to meet. Un añito ya, Luis. Oscar. Gracias, tío. Over here. ¿Oscar? ¿Este quién es? It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. No me jodas. Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, es el sobrino. I am Sir Rodney's nephew. De Murdoch. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. El mismo pelo. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? Oh. I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... Se ha puesto nervioso. It's all right.
We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. ¿Qué tal, loco? But a squire. Would that really be so bad? Me carga Bahamut hoy, You tío. were a squire once. And I'm certain Sir Bueno, Rodney Dion sigue vivo por ahora. Pero hemos conseguido sus poderes. Los estoy probando y la verdad es que no me están flipando. Menos... Me está flipando el círculo. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. El I gigafulgor would mola not un have huevo. it any other way. Muy bien, tío. ¿Y tú qué? ¿Cómo llevas el juego? Es la mierda más loca que existe en la faz de la Tierra. Soy raro porque me ha gustado... O sea, me ha gustado muchísimo, ¿vale? Ha sido epiquísimo. Pero soy raro por haberme gustado más Titán. Es más bonita la pelea contra Bahamut, con Fénix y tal. Y la fusión que haces, ¿vale? Es una locura. Pero la pelea contra Titán me ha parecido tan estúpida que me ha encantado, tío. No soy raro. Vale, me alegro. Es que me parecía haber una unanimidad con que la de Bahamut... Hay una mayoría. La mayoría creo que le gusta más la de Bahamut. Titán es más tradicional, pero Neo Bahamut 0 es tan absurdamente sin sentido. Es la polla, sí. Sí, sí, es que es tan... Asuras Gruaz. Tengen Topa. Anime de putiasos. Que me ha flipado. Es más emotiva la pelea contra Bahamut por los hermanos. De hecho, el abrazo que se pegan después de la pelea, tío. Vamos. Me ha derretido la patata, el cocoro. El cocoro in flames. Pero lo de Titán, lo que tenía in flames era la cock, ¿sabes? No el cocoro. La pelea contra Titán era testosterona y cocaína. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ah, sí, loco. Tienes razón, tío. Es cierto. Es el ataque de Bahamut 0 que le pega al planeta con el rayo. Con el Z-Flare. Sí, la canción está muy guapa. Ese ataque lo han hecho similar a la del 14. También cuando derrotas a Bahamut es muy similar a la cinemática de A Realm Reborn. Pero bueno, es que es la forma de derrotar a Bahamut. Isabel. Ay, Isabel. Madame, please. Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain Necesitamos this very follar. morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. Hace días que no follamos. Los soldados tienen las bolas llenas. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my Sí, exacto, loco. that is my duty. In case you have forgotten, the people of this El Bahamut del 14 town que tiene el pechito ese saliéndole. Está guapo. Es gigantesco, además. Es muy grande. Your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Ahora a ver qué tal es Odín, To lose them as well. Tengo las expectativas altas del combate contra Odín. There's a cask under the captain's Espero que mole. Let's talk about this over a drink, eh? I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider El Jill is where the interrumpiendo. creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. No te pongas incómodo, Clive. And perhaps they did.
It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Vale, hablemos con los heridos. Tenemos uno cerca. Sí, hay como partículas de éter por el ambiente. You're a pikeman, yes? What happened? Será cosa de las nubes. I've got family in De Artema. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. That thing? Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. ¿Esperan buenas peleitas? We just passed more when... Where's my Joseph? No sé si van a ser más difíciles que los goblins de antes, ¿eh? Just rest Me now. han matado unos goblins, loco. At least Unos you have an goblins idea of where the acásicos. tools might be now. Me han matado. We should head for more. Me he cargado a la segunda cacería rango S. A la cuarta, creo. La primera fue a la primera, si no recuerdo mal. Bueno, o me mató una vez. No, fue a la segunda. No me acuerdo si fue la primera o la segunda. Pero bueno, Svarog me ha llevado 4 o 5 intentos. Y luego han venido unos goblins y me han matado. Por estar probando las habilidades de Bahamut. ¿Qué dices? Sí. Porque me he puesto con la mierda esta, esperando 3 años. Y han empezado a darme la paliza bacala porque he fallado una esquiva. Y han empezado a encadenar ataques. Y me han roto por la mitad. Se han ido a la mierda los cultivos, ¿eh? Recuerdo que esta zona era todo trigo. Svarog es que me sacaba 12 niveles, tío. Me ha hecho mierda. A ver, pues vamos a intentarlo. Atáquenme, güeyes. Uno. Reflejos dragoncinos. Coño. Se muere antes. Siguen cayendo, ¿eh? Save your strength. Ahí tenemos al liche. Pensaba que la había esquivado, pero vale. Ven aquí. Y no le doy, tío. Qué desastre. Bahamut.
daba tiempo. Pero bueno, ya tenemos el logro. Me dan varias veces que cuando les quito la postura me cambio a ver si tengo a Garuda, tío. No me olvido de que no la tengo. Voy a volver a ponerme a Garuda, no sé jugar sin ella, tío. No sé jugar sin ella. Gigafulgor, ¿lo tienes mejorado, Laza? Sí. No lo tengo dominado, pero sí mejorado. Me da la impresión de que juego muchísimo peor sin Garuda. Quiero intentar sacarme el logro ese de pegarle a un enemigo en el aire con las 3 habilidades. Yo no sé vivir sin Garuda, ya ves. El que no veo cuándo quitarme es a Fénix. Con el dash que tiene. Salvo que tenga algo parecido a Shiva o Odin. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, my lady. Como se nota ahora que no os dais cuenta de que era un portador, Filipo. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. El dash lo puede suplir con la desestocada de Clive y con Garuda trayendo a los enemigos. Supongo. Estoy muy acostumbrado a usarlo. Aunque no es una esquiva. Ojo. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Maldita Isabel. Los tiene agarrados por los huevos, ¿eh? Es acojonante. A los soldados imperiales. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. De nada. Las 3 menos cuarto, Chad. Our friends seem to have things under control. For now, at least. Me van a desbloquear 3000 secundarias, ¿verdad? Ahora en la guarida. Lo estoy viendo venir. No quiero empezar mañana el stream con secundarias. Tendría que haber dejado esta parte de la misión para mañana. Esta parte de la historia. Es que me sabe mal empezar el stream con secundarias, tío. Primero. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Is everything we've received and everything promised? Coño, 2. Qué guay. Cuentan que los hombres de Hugo ya no volverán a aprovecharse de nosotros gracias a ti. El mercado volverá a ser como antes. Estoy seguro. Mercader de Dalimil. 1500 puntos de habilidad. Desde que tengo recuerdo, mi único interés ha sido el dinero. Siempre he buscado formas de llenarme la bolsa. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué he aportado a este mundo? Me sentía vacío por dentro, pero tus acciones me han hecho recobrar la esperanza. Ahora sé que yo también puedo ayudar a los demás, así que déjame empezar por ti. ¿El ámbar será para vender? A ver. Hagamos algún cambio. Vale, estos son los que no me gustan. Esto... sí. Voy a cambiar un poquito la build. Joder, necesito un poquito. Unos poquitos puntos. No está mejorado. Este ya no lo estoy usando, así que podría restablecerlo.
Vale. More for Ahí. ya. Equipo. Garuda. Tienes que tener gigafulgor y... ciclón lacerante, supongo. Debería intentar ponérmelo fácil, en realidad. Y poner las dos normales. Este tiene que pegar en el aire también, creo. Pero puedo saltarle a un enemigo aéreo, hacerle este. No, tendría que saltar con este, hacerle este y luego este. Estoy pensando simplemente para que se me haga más cómodo, chat. No me hagáis mucho caso. Y acabar con este, sí. Va a ser raro. Yo qué sé, algo así. Necesito que esté en la siguiente página, en el siguiente. Para hacer el logro, básicamente. Si os lo estáis preguntando, es para hacer un logro que consiste en pegarle a un enemigo en el aire con 3 ataques diferentes de Garuda. Hay que ver a Dion y a Joshua. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Tenemos cartas también. Hablamos con Otto. Was wondering when you turn up. Had ours from all our friends thanking you for your timely intervention. Bien. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Porque soy el protagonista, básicamente. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was gonna happen. Well, not the bleeding skies part. But you take my point. Sí, los acásicos no los vimos venir. Lo de que se iba a joder el mundo por los cristales, sí. Joshua se ha despertado. A ver si Dion también. ¿Vamos directamente? Parece que sí. Dion sigue durmiendo. Está en coma. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to... Me da una pena, tío, Dion. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. Pero mirando el lado positivo, es el heredero de lo que queda, de los restos del imperio de Sanbreque. What do you know of Ultima? Que no queda nadie. Eso. Suéltalo. Very little, I'm afraid. Yeah. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate. ¿Quién te rescató? It was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. Pero ¿quién te rescató? ¿Por qué sabían sobre Artema? Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? Piensa lo que te diferencia del resto, Clive. That is one of many answers that have Eres el único que puede absorber los poderes de otros. I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive,
You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow The Boy, el chaval, yo lo que entendí era de mentira. Parecía estar hecho de éter. His mind. Se ha desintegrado cuando Mind, awareness, spirit, call it lo what han you wish. matado. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Sigue sin explicar por qué has estado ausente estos 5 años últimos. Hostias. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. A Camber. Sigo sin entender por qué no ha contactado Joshua con Clive cuando ha tenido oportunidad, cuando ha estado cerca de él. Well, what's the short of it? I told you. The capital of the Free Cities is under Lo único que se me ocurre es que, por la trama, por el poder del guión. What of Lord Byron and Mid? O sea, no vaya a ser que le explique lo que está pasando y les vaya mejor, ¿sabes? Were they able to escape? No podemos permitir eso. But they're all right for now. Que resuelvan They're hiding with Gav at midship. las dudas. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. ¿Se viene con nosotros? You don't think I told him the exact same thing? Madre mía, Tarja, cuando pones Talia, así. not such a talented healer. I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right. We travel La musiquita. Clive. Su ayudante acaba de decirlo. Ha quedado con ella en Tabor. Thank you, brother. En caso de que se separasen. I'll look after him. Os estoy tapando los subtítulos, ¿verdad? Por acercarme demasiado, perdón. Pero no me digas que acabamos de sustituir a Jill por Joshua. Que se vengan los dos. Buah, secundarias, chat. ¿Cuántas? 4 secundarias. Y cacerías. Uf. Y la misión principal... Ok. Área nueva. En medio justo. Qué putada, tío. Cacerías nuevas. A ver si hay alguna tier ese. Pero me temo que esto va a ser para mañana, chicos. Son las 3 de la mañana casi. Una solo. Es de rango C. Manada. Cuando se dirigían a los campos de Coraba desde Tabor, un equipo de libertadores se encontró con unos cazadores de la aldea que les advirtieron que no se desviasen del camino principal
Se encontraron a una hondonada próxima, merodea una manada de lobos sanguinarios que mató un curtido grupo de compañeros que fueron en busca de sus lustrosas pieles. Quienes viajan por la zona deben ir con cuidado. Puede ser que sea porque no había explorado la zona a la que tenemos que ir ahora. A lo mejor sí que tenía acceso, pero no había ido. Porque por ahí tenía acceso, creo. ¿O no? No, ahí cierra. No, estaba por aquí cerrado y no sé cómo acceder aquí. A saber. Creo que solo podemos entrar por el obelisco que nos acaban de abrir. Pues lo voy a dejar aquí, chicos. Mañana empezamos de chill con secundarias. Y con una caza. Va a ser lo mejor. ¿Va a estar mucho rato más? No. Lo dejo aquí. Son las 3. En las secundarias hay un par de cacerías que estas se desbloquean si no me falla la memoria. Vale. Guay. Lo siento, Seblin. Son las 3 de la mañana. Por donde vivo yo. Así que va siendo hora de terminar. Nivel 40, por cierto. Y parece que vamos a tener a Joshua con nosotros. Ahora. Me hace bastante ilusión. Lo que espero es que no sustituya a Jill. Que se venga Jill también. Jill, Joshua, Torgal y yo.